Saludos, amantes de lo misterioso y lo escalofriante. Bienvenidos a Sagas Siniestras, el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros de la oscuridad nos cuentan sus secretos más oscuros. Así que prepárense para adentrarse en un reino de terror, donde cada esquina puede ocultar una historia que helará sus huesos. Sin más preámbulos, apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por las historias que desafiarán incluso la valentía más firme. La ruta de las almas perdidas, la leyenda de los camioneros errantes. La carretera se extendía ante él, interminable, como un serpenteante río de asfalto que se perdía en el horizonte. Lucas ajustó el sombrero de camionero y apretó con fuerza el volante de su viejo camión. Había estado en la carretera durante horas, persiguiendo el sol poniente mientras las luces de neón de los moteles y las gasolineras intermitentes iluminaban su camino. Desde que era joven, Lucas había sentido una fascinación inquebrantable por la carretera. Su abuelo había sido un camionero, y desde que era un niño, había escuchado sus historias de largos viajes y encuentros inusuales. Las carreteras tienen sus secretos, solía decir su abuelo antes de desaparecer en un accidente inexplicable hace años. Ahora, Lucas seguía los pasos de su abuelo, llevando mercancías de un extremo a otro del país. Había escuchado historias de otros camioneros en las paradas de descanso, cuentos de carreteras malditas y encuentros con lo inexplicable. Se reían de esas historias, pero algo en su interior sabía que había verdad en ellas. En una fría noche de invierno, mientras conducía por una carretera solitaria en medio de la nada, Lucas vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura encapuchada apareció en medio de la carretera, con una linterna en la mano. Frenó bruscamente, temiendo un accidente. Pero cuando la figura se acercó, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. El encapuchado era alto y delgado, con ojos oscuros y penetrantes que parecían mirar directamente a su alma. La figura levantó la mano y señaló hacia el camino que se extendía ante ellos. Lucas abrió la ventanilla y preguntó: ¿necesitas ayuda? La figura no dijo una palabra, pero señaló con más insistencia hacia adelante. Lucas no sabía por qué, pero siguió conduciendo, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. La figura encapuchada caminaba delante de su camión, iluminando el camino con su linterna. Después de un rato, llegaron a un antiguo cementerio aislado en medio del bosque. Lucas se detuvo y miró con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo allí? La figura encapuchada se adelantó y señaló una tumba en particular. Lucas bajó del camión y se acercó a la tumba. La lápida estaba cubierta de musgo y apenas legible. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, la figura encapuchada comenzó a cavar frenéticamente en la tierra. Lucas lo observó, hipnotizado por la escena surrealista. Finalmente, la figura extrajo un viejo diario y le entregó a Lucas. El diario estaba lleno de relatos escritos a mano por su abuelo. Hablaba de encuentros con seres extraños en la carretera, de carreteras que se retorcían y cambiaban de dirección, y de encuentros con almas errantes que habían perdido su camino en la eternidad. Lucas sabía que estas historias eran verdaderas, eran las historias de su abuelo. La figura encapuchada desapareció en la oscuridad, dejando a Lucas en el cementerio. Se quedó allí por un tiempo, leyendo el diario de su abuelo y sintiendo la presencia de algo más allá de su comprensión. Decidió seguir las pistas que su abuelo había dejado atrás, en busca de respuestas sobre las carreteras malditas y las almas errantes. A medida que recorría las carreteras, Lucas comenzó a notar cosas extrañas. En ocasiones, las carreteras parecían cambiar de forma ante sus ojos, como si estuvieran vivas. Se encontró con otros camioneros que compartieron historias similares de encuentros con seres sobrenaturales en la carretera. Uno de ellos, un hombre llamado Jack, le habló de una legendaria carretera conocida como la Ruta de las Almas Perdidas. Según la leyenda, esta carretera conectaba el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y solo aquellos con la sangre de camionero podían encontrarla.
encontrarlo. Lucas y Jack emprendieron juntos la búsqueda de la ruta de las almas perdidas. Viajaron por todo el país, siguiendo pistas y recopilando historias de otros camioneros. Cada vez que se acercaban a la carretera maldita, sentían una presencia oscura y ominosa que los observaba. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontraron la ruta de las almas perdidas en medio de un desierto inhóspito. La carretera era diferente a cualquier otra que hubieran visto antes. Parecía estar hecha de sombras y niebla, retorciéndose y serpenteando en direcciones imposibles. Mientras conducían por la ruta de las almas perdidas, vieron cosas que desafiaban toda lógica. Sombras que se movían en la periferia de su visión, figuras encapuchadas que caminaban por el arcén, y voces susurrantes que llenaban la cabina del camión. Llegaron a un antiguo cementerio en medio del desierto, similar al que Lucas había visitado anteriormente. La figura encapuchada reapareció y los condujo hacia una tumba en particular. Lucas y Jack bajaron del camión y comenzaron a cavar en la tierra. Encontraron un antiguo amuleto enterrado en la tumba. El amuleto estaba cubierto de polvo y tenía inscripciones en un idioma antiguo. Cuando lo tomaron en sus manos, sintieron una oleada de poder oscuro y ancestral. La figura encapuchada habló por primera vez. El amuleto es la llave que abre la puerta entre los mundos, dijo en un susurro. Ahora, son los guardianes de la ruta de las almas perdidas. Vuestra sangre de camioneros conecta con este lugar, y debéis protegerlo de aquellos que buscarían usar su poder para fines OSC. 2:03 de la tarde, 13 de septiembre de 2023, Jorriquet, Uros. Lucas y Jack aceptaron su destino como guardianes de la ruta de las almas perdidas. A medida que exploraban más el lugar, descubrieron que podían usar el amuleto para viajar entre los mundos de los vivos y los muertos. Se encontraron con almas errantes que habían perdido su camino y las ayudaron a encontrar la paz. Con el tiempo, Lucas y Jack se convirtieron en leyendas entre los camioneros, conocidos como los guardianes de la ruta de las almas perdidas. Su historia se convirtió en parte de la mitología de las carreteras, y se dice que siguen patrullando la carretera, protegiendo a los viajeros perdidos y manteniendo la paz entre los mundos. La carretera seguía extendiéndose ante ellos, interminable, como un río de asfalto que se perdía en el horizonte. Pero ahora, Lucas y Jack sabían que tenían un propósito en esta carretera maldita, un propósito que trascendía la comprensión humana. Eran los guardianes de la ruta de las almas perdidas, y estaban dispuestos a enfrentar los misterios y peligros que acechaban en las sombras para proteger a aquellos que se aventuraban en este mundo de lo sobrenatural. Si les gustó la historia, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima historia de Sagas Siniestras. Buenas noches.